Celestial, te damos gracias, Dios, por un nuevo día más de vida, por bendecirnos, Señor, por protegernos, por guardarnos del mal, por guardarnos con tu mano poderosa, por sostenernos con tu mano poderosa, por guiarnos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, que de muchas formas cometemos contra ti, Señor, por nuestra naturaleza humana, carnal, terrenal, en la que estamos presos, como Pablo decía. Te pedimos, Dios mío, que por tu palabra en esta noche podamos creer, podamos ver tu gloria, podamos crecer en fe, en gracia, en amor, en misericordia. Que podamos, Señor, aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón cada día. Que aprendamos a caminar en obediencia a tu palabra, que nos hagas mansos y humildes de corazón como tú eres, Señor, para que nuestra alma alcance paz y viva en la paz tuya, Señor. Que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír, los leprosos sean limpiados, los muertos resucitados, y el evangelio del reino de Dios sea predicado a toda criatura. En este último tiempo, Señor, tu venida está a las puertas. Todas las señales, Señor, que estamos mirando, viendo con nuestros ojos, van dando cumplimiento cada día a la palabra, de manera vertiginosa, Señor. Cada día más rápido, Dios, nos vamos acercando al final del tiempo de la iglesia en la tierra. Y nos acercamos, Señor, al arrebatamiento de tu iglesia, Dios. Santifícanos en tu verdad, Señor, tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Busquen su Biblia, Joel capítulo 2, verso 28. Del 28 al 32. Para la gloria del Señor. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Promesa que se cumplió en el tiempo de Cristo y sus apóstoles, cuando Él bautizó con el Espíritu Santo fuego en Hechos 2 a la iglesia de Cristo, en el aposento alto. A los 120 que estaban unánimes, reunidos en el nombre de Jesús, esperando la promesa, el día de Pentecostés. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, bendito sea Jesucristo el Señor, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Salvador, sanador. Bendito sea Dios, el Dios nuestro, verdadero y eterno por los siglos. Amén. Dice Joel 2:28, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La luna roja, la luna de sangre, que corresponde, científicamente hablando, a la alineación del sol sobre la tierra y la luna, que se alinean. Y es un eclipse total de luna que hace que la luna se vea de color rojo, como la sangre. Y ayer estaba viendo
noticias y en las noticias de anoche anunciaron que ahora el miércoles 26 de mayo de 2021, como a eso de las 8 a las 7 de la mañana, 18 minutos, algo como eso, en todo Chile se verá, hacia el lado de la costa, hacia el oeste, se verá la luna. La luna en sangre, la luna roja. Y la luna, dice un salmo, fue dada por el Señor para marcar los tiempos, para marcar las estaciones del año. Y una señal apocalíptica, una señal del último tiempo es esta que profetiza Joel, muchos años antes que Cristo viniera la primera vez a cumplir todo lo que de él habla la Escritura, hablan los salmos, hablan los profetas. Y aquí en el verso 31 de Joel 2:31 dice claramente: el sol se convertirá en tinieblas, se oscurecerá. Y eso también puede corresponder a un eclipse. Y ustedes saben que hubo un eclipse total de sol, en que en el día se hizo noche, no hace mucho tiempo. Y también había lugares aquí en Chile donde se podía ver eso. Y la luna en sangre. Y dice antes que venga, o sea, marcando un tiempo, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el día del Señor, el día del juicio. Cuando Cristo viene por segunda vez, ya no viene como vino la primera vez hace 2000 años atrás, a ser siervo de todos y a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, por pagar pecados de la humanidad entera, para salvar a la humanidad, sino que ahora viene como juez, Señor y Dios, a juzgar al hombre y a las naciones por la maldad y por el pecado. Y eso se refiere al día grande y espantoso de Jehová, al juicio de Dios. Así que Dios anoche, cuando veía referente a todas estas noticias de la luna en sangre que habrá mañana en la mañana, trajo a mi memoria esta palabra. Y aquí anuncia dos cosas. Una, el cambio que se va, bueno, más de dos cosas, tres cosas diría. La primera cosa que dice en el verso 28 y 29 es que habrá en este tiempo un derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento del Espíritu de Dios, como hubo derramamiento del Espíritu de Dios en el tiempo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en el aposento alto. Ahí esos 120, sobre ellos se derramó el Espíritu Santo. Fuego y poder del Espíritu Santo y lenguas de fuego, y hablaron en idiomas que no eran su idioma de nacimiento, sino idiomas de gente extranjera que estaba reunida en las calles y que oía todas estas cosas como ellos en esos idiomas extranjeros en su lengua. El Espíritu les daba como tenían que hablar y ellos profetizaban y hablaban y engrandecían a Dios, glorificaban a Dios. Ahí en Hechos 2 está el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez sobre una comunidad de creyentes, sobre un grupo de hombres y mujeres, 120 que estaban reunidos en el nombre del Señor en ese aposento alto, dice, sentados, reunidos, unánimes. Y bueno, también ahora en este tiempo del fin, al final del tiempo, hay una promesa de derramamiento del Espíritu de Dios sobre la iglesia de Jesucristo, sobre el remanente fiel escogido por gracia, que obedece a la palabra de Dios, que vive en obediencia a la palabra de Dios y que está en un solo ánimo, unánime, unido en el Espíritu de Dios, unido por el amor a Cristo, por el amor a su palabra.
viviendo por la gracia de Cristo en obediencia a su palabra. Sobre como estaban los 120 en ese aposento alto, en un solo ánimo, en un solo corazón, en un solo sentir, en un espíritu. Y habrá de nuevo un derramamiento del Espíritu de Dios. Porque lo asocia a esto, a que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes del día grande y espantoso de Jehová. Y eso es lo que vendrá luego de este derramamiento del Espíritu sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Y después de esto dice aquí, Joel capítulo 2, verso 28, y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu. Cuando el espíritu, ese espíritu, y está escrito con mayúscula, como muchas veces nos ha enseñado el Señor, se refiere al Espíritu Santo. Y después de esto, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Profetizarán, hablarán la palabra de Dios, adorarán a Dios, vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, tendrán visiones de Dios en sueños. Y dará también revelación de estas visiones a sus ancianos. Y vuestros jóvenes, con los ojos abiertos, verán visiones de Dios. Todas estas cosas, hermanos, son ciertas. Y estas cosas son las cosas, los dones que da el Espíritu Santo, los dones de gracia que da el Espíritu Santo. Y también sobre los siervos, dice en el verso 29, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En aquellos días, dice Joel, muchos días antes de estos días, que son los días a que se refiere Joel. Nosotros estamos, cuando dice aquellos días, allá adelante, este tiempo de gracia que ha dado Dios hasta este día y quedará hasta el día que Él tiene determinado para que la iglesia se arrepienta, se convierta y se vuelva al Señor y se santifique para el Señor, viviendo en obediencia al Evangelio, a la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, así que este derramamiento del Espíritu, este bautismo de Espíritu Santo de fuego que vendrá sobre la iglesia de este último tiempo, como vino 2000 años atrás sobre la iglesia del primer tiempo, la iglesia primitiva, este derramamiento del Espíritu convencerá al hombre de pecado, justicia y juicio para que el hombre se arrepienta de sus pecados y se convierta al Señor y vuelvan a la fe original de Cristo y los apóstoles y vuelvan a vivir en obediencia a la palabra. Y cuando la iglesia vuelva a la obediencia a la palabra, entonces volverá ese poder de Dios sobrenatural que estuvo en la iglesia primitiva cuando fueron bautizados con este Santo Espíritu, cuando hubo derramamiento del Espíritu Santo sobre esa gente. Ese poder volverá. Cuando la iglesia no vive en obediencia a la palabra de Dios, está desprovista de poder. Y los tiempos que vivimos, la mayor cosa que hay es conocimiento, y hay mucho conocimiento bíblico y muchas fuentes de conocimiento. Y el Internet y muchos lugares están llenos de conocimiento y de palabra y de teología y de cosas. Pero si de algo adolece la iglesia de este tiempo, es de poder. Y eso es porque la iglesia no puede el poder de Dios manifestarse si no hay una llenura del Espíritu. Y si no hay una llenura del Espíritu, la iglesia no puede, por la gracia de Cristo, vivir en obediencia a la palabra y por tanto no se santifica y por tanto adolece de poder para echar fuera demonios, de poder para hablar en otras lenguas y profetizar y adorar a Dios, de poder para sanar enfermos en el nombre de Cristo, de poder para predicar de nuevo la palabra del Señor, el Evangelio del Señor. Adolece de poder del Espíritu para convencer de pecado a los hombres.
adolece de poder de justicia y de juicio. De justicia porque el hombre no entiende la palabra y no entiende que es Dios quien juzgará al hombre con la palabra, que obedece o que desobedece, y que lo pondrá en la balanza y lo juzgará dependiendo de la palabra que ha aprendido y ha vivido, y de la que no ha vivido, sabiendo la palabra. Así que Dios nos juzgará con su palabra. Por eso el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de pecado, porque no hemos creído como deberíamos creer, no hemos creído como dice la palabra de Dios que debemos creer. Y por eso nos convence el pecado del Espíritu. De justicia porque Cristo no vino a juzgar ni a condenar al hombre, sino a salvarlo. Pero Él dijo, mi palabra, la palabra que yo les hablo, esta palabra que yo les hablo, lo juzgará en el tiempo postrero. De eso tiene que convencer el Señor a la iglesia con su Santo Espíritu en estos días, de que seremos juzgados por la palabra de Dios si la hemos obedecido o la hemos desobedecido. Si no hemos santificado o hemos rechazado el santificado. Dios nos pondrá en balance y nos juzgará con su palabra. Y de eso tiene que convencer el Espíritu Santo a los hombres en estos días. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado, condenado. El diablo ya fue juzgado y condenado y vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Pero condenado y vencido, juzgado, no está rendido. Y él no se rendirá y seguirá luchando para llevar a juicio, para tentar y hacer caer a los hijos de Dios, y que Dios los juzgue al final como él mismo ya ha sido juzgado y condenado. El diablo sabe que tiene poco tiempo para destruir. El diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, conoce la Escritura. Si hay un teólogo que conoce la palabra, es el diablo. Así que sabe que su fin está pronto, y sabe que Cristo viene pronto, y sabe que le queda poco tiempo y permanecerá luchando por apartar a los hijos de Dios de la voluntad y del propósito de Dios para sus vidas, de la salvación eterna que Cristo por gracia nos ofrece solo por medio de nuestra fe. Porque la salvación no es por obra, como los teólogos falsos y los falsos profetas enseñan, la iglesia falsa enseña. La salvación no es por obra. No es por obras religiosas ni ritos religiosos, sino por gracia que vino por Cristo del Padre para salvarnos y que se recibe únicamente y solamente por la fe del hombre en Cristo y en su evangelio, en su palabra. Todas estas cosas tienen que ser reveladas y serán reveladas claramente cuando el Espíritu Santo se derrame sobre la iglesia. Y no solo será revelada por la palabra que hablan los siervos de Dios o que habla el mismo Espíritu de Dios cuando leemos esta palabra en este libro. También el derramamiento del Espíritu Santo traerá dones sobre los hombres y los hijos y los creyentes, nuestros hijos y nuestras hijas. Habrá niños y niñas que, llenos del Espíritu Santo, profetizarán con la palabra de Dios. Los ancianos, los creyentes ancianos espirituales, soñarán sueños, y los jóvenes tendrán visiones de Dios. Y de cierto, sobre cada siervo y sierva del Señor en este último tiempo, Dios derramará su Santo Espíritu. Y cuando Dios derrama su Santo Espíritu, dice que el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. El amor de Dios. El amor que Pablo, por el Espíritu Santo, revelado por el Espíritu Santo, nos habla y nos enseña en 1 Corintios 13. Es el amor perfecto del Señor, que se derrama por el Espíritu Santo en los corazones de la iglesia, en el corazón de los hijos de Dios,
de nosotros, los hijos de Dios, los siervos y siervas de Dios. Entonces, cuando viene el derramamiento del Espíritu, junto con esto y los dones que vienen, también viene un derramamiento del fruto del amor de Dios. También el amor de Dios como fruto perfecto y vínculo perfecto. Porque el amor cubre multitud de pecados. El amor de Cristo muriendo en la cruz por nosotros cubrió los pecados de todos los hombres. Pagó por el pecado de todos los hombres, creyentes e incrédulos, salvos y perdidos. Él pagó por todo. Así que este derramamiento del Espíritu Santo va a traer dones de visiones, de sueños, y también traerá el derramamiento del amor de Dios en el corazón de los hijos de Dios, de la iglesia, y de todo fruto del Espíritu, porque llevará al hombre, convencerá al hombre de pecado. El Espíritu Santo derramado en la iglesia convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y el hombre entonces volverá a la fe original, reconocerá su pecado, de no creer como debía creer, de no tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y no tener fe en Dios y en su palabra es pecado delante de Dios. Y entonces será convencido de pecado, porque el Espíritu Santo lo convencerá de que no ha creído como debe creer, porque no ha conocido a Dios como, ni se ha revelado Cristo por la palabra de Dios. Y ahora con este derramamiento se revelará Cristo. Se derramará el amor en el corazón de los creyentes, el amor por Dios, el amor por el prójimo, el amor por uno mismo y por el prójimo, el amor por el enemigo y el amor por los hermanos en Cristo. Y ese amor y toda obra que hagamos en el nombre de Jesús en amor nos llevará a obedecer la palabra, y esa obediencia a la palabra y nuestra fe basada en el amor de Dios que es derramado por este Espíritu cuando seamos bautizados por este Espíritu Santo y fuego, ese amor nos llevará a perfeccionar. Será el Espíritu Santo perfeccionando ese amor en el corazón de nosotros los creyentes, y entonces todos los miedos, las dudas, las ansiedades, las angustias serán echadas fuera. Porque el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Así que, hermanos, este poder viene a derramar dones sobre la iglesia, a derramar dones de visiones en sueño, y de profetizar la palabra de Dios, de hablar y predicar con denuedo y poder de Dios, la palabra de Dios y poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios y el derramamiento del amor en el corazón por el Espíritu Santo, el amor santo de Dios, y de todos los demás frutos, y el poder para vivir en obediencia a la palabra de Dios y santificarse para Dios, y así ser una iglesia santificada. Así que este último avivamiento será un avivamiento de amor y santidad, y de los dones del Espíritu, los que tuvieron en la primera iglesia y los que Dios quiere darnos por su gracia en este último tiempo, y que sean necesarios y que se necesiten para este último tiempo. El hombre sea convencido de pecado, de justicia, de juicio, y vuelto, arrepentido y vuelto al Señor para servir al Señor y adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios anda buscando. Y a estos y sobre estos adoradores derramará su Santo Espíritu. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Y habrá un cuerpo espiritual santo, una iglesia santa. Y habrá una novia y habrá un novio. Y habrá una esposa y un esposo. El pastor y el buen pastor de nuestras almas es el mismo novio y es el esposo, y su nombre es Jesucristo el Señor, la cabeza de la iglesia. Y nosotros, la iglesia, los miembros del cuerpo espiritual de Dios, los templos donde habita el Espíritu Santo de Dios, nosotros, la iglesia, somos su novia, y Él nos llevará a los cielos, a la boda del Cordero, para hacernos
su esposa, la esposa de Cristo. Y como dice Apocalipsis al final, y la iglesia dice, ven, y el Espíritu de Dios dice, ven, ven Señor Jesús. Y la novia, y el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Y pronto viene Cristo, hermanos. Pero antes de que venga, entonces habrá un avivamiento poderoso de amor, de santidad y de poder y dones, de obediencia a la palabra, por eso es de santidad. Y de todos los dones que estuvieron en la iglesia primitiva, de sanidades, prodigios, milagros, de conversiones, de gente que se arrepiente y se convierte a Dios y a su palabra, de últimos que serán primeros. Bendito sea el Dios del cielo, de la última cosecha, de todo lo que Dios ha sembrado en la tierra, vendrá este derramamiento del Espíritu Santo, este avivamiento de amor, de santidad y de poder de Dios, vendrá para la última cosecha. Para la última cosecha de creyentes que serán llevados, que juntamente con los que hayan muerto en Cristo en otras edades de la iglesia, juntamente con ellos serán arrebatados, y en la nube y en el aire recibiremos al Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El arrebatamiento de la iglesia. Y Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, y juntamente con ellos nosotros, los que quedemos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados, y en la nube y en el aire recibiremos al Señor para estar con Él siempre, para ir a las bodas del Cordero y estar siempre con el Señor. Esto ocurrirá, hermanos. Sin santidad nadie verá a Dios y nadie puede ser arrebatado a los cielos. Así que el avivamiento y el derramamiento del Espíritu que viene es de santidad, para santificar a un pueblo, para llenar del amor de Dios a un pueblo en su corazón, y para que los dones del Espíritu, por la obediencia de este pueblo que se santifica para Dios, será investido de poder de lo alto nuevamente, para que se hagan señales, sanidades, prodigios y milagros, como se hicieron en la primera iglesia en el primer tiempo. Así será hecho en la iglesia de Cristo de este último tiempo. Y luego, como dice el verso 30, el Señor dará prodigios en el cielo y en la tierra, señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, el sol se convertirá en silicio y la luna en sangre. Habrán señales en el cielo de eclipses solares y lunares, y eso es lo que estamos viendo. Y todas estas cosas señalan, dice aquí en el verso 31, el sol se convertirá en tinieblas, habrá eclipses solares totales, eclipses solares lunares, que es la luna en sangre. Antes, estas señales vendrán antes, este derramamiento del Espíritu vendrá antes, estas señales en el cielo y en la tierra vendrán antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el juicio del Señor, porque Él juzgará a toda la tierra y a todas las naciones con vara de hierro, como está escrito. Él juzgará a la tierra con fuego, como está escrito. Y todo aquel que invocare, escuche bien, cuando venga el juicio de Dios y el día grande, espantoso del Señor, todo aquel que invoca el nombre de Jehová, que invoque el nombre de Jehová, que revelado por el Espíritu Santo es, y cuando estuvo en la tierra es Jesucristo. Todo el que invoque el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, será salvo. Porque en el monte de Sión, Joel 2:32, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová, que es Jesucristo, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación,
Jesucristo es el Salvador del mundo. Como ha dicho Jehová, como ha dicho Dios el Padre, y habrá salvación en Jerusalén y entre el remanente, fiel al Señor, el remanente escogido por gracia, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, al cual Él, el Señor, Dios Todopoderoso, habrá llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, hermanos, sigue Dios, así como por Mateo 24, por Lucas 21, en el libro de Apocalipsis, y ahora en los profetas, en el profeta Joel, como también en otros profetas, habla del día del Señor, el día del juicio. Como también Pablo, por las cartas a los tesalonicenses, nos habló de estos postreros días y del arrebatamiento de la iglesia, que finalmente nos librará de la ira venidera y del juicio que viene sobre la tierra, porque el pecado del hombre se ha consumado y ha llegado a lo alto de la presencia de Dios como una espesa nube, como espesas tinieblas, ha llegado a la presencia de Dios. Así que la hora del arrebatamiento de la iglesia, la hora en que Cristo viene a libertar a su pueblo, la hora en que Dios va a derramar su Espíritu Santo y preparar para santificar a la iglesia y preparar a la novia para arrebatarla a los cielos, es en breve. Estamos viviendo esos tiempos. Y vendrá este poder, y esto será rápido, hermanos, sorprenderá a muchos. Muchos creyentes serán sorprendidos. Muchos que aún tienen por tardanza la venida del Señor y el cumplimiento de esta palabra. Muchas vírgenes que se durmieron con sus lámparas vacías y se apartaron del camino santo y bendito de Dios y su palabra. Muchos que solo están viviendo en religión, están viviendo en ritos y en apariencias. Muchos que han retrocedido y se han apartado del Señor, porque la maldad se ha aumentado y el amor de muchos se ha enfriado. Y el pecado de la iglesia de estos días es la tibieza, como la iglesia de la Odisea. Así que el Señor está llamando a un pueblo a clamar, a venir a Cristo, a venir y volverse a la palabra de Dios, a volverse a los malos caminos, a arrepentirse y volverse al Señor, buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios invocando el nombre de Jesucristo y pidiendo al Señor que envíe el Espíritu Santo y que llene con el Espíritu Santo el corazón del hombre para que el hombre pueda arrepentirse, volverse y santificarse, vivir en obediencia a la palabra de Dios, poner por obra la palabra de Dios, para que Dios derrame desde el cielo este poder y derrame con él el amor de Dios en los corazones de la iglesia del Señor, y en ese amor y con poder podamos predicar el Evangelio en este último tiempo, para que el remanente escogido por gracia, para que los hijos de Dios que aún no se han vuelto al Señor se vuelvan a Dios, se arrepientan y se convierten. Y cuando se convierte y se vuelva, el último creyente que Dios tiene determinado en el cielo, en su soberanía, entonces el tiempo de gracia acabará y el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos y arrebatará a su pueblo, tomará a su pueblo santo, tomará a su novia y la llevará a las bodas del Cordero. Y entonces después de eso la grande tribulación, la grande vendrá sobre la tierra. Y luego el Señor, en gloria, con los ejércitos del cielo y con su esposa, vendrán a juzgar a todas las naciones. Y esto, hermanos, cada día que pasa, cada señal del cielo, cada eclipse solar total y cada eclipse lunar total, sol en silicio, en tinieblas, luna en sangre, cómo se alinean la tierra, el sol y la luna, tierra
sol, tierra y luna, cómo se alinean y cómo va marcando la luna, porque así dice, marcando los tiempos. Para eso el Señor marcando los tiempos y marcando también estas señales del tiempo profético de que Cristo viene pronto y que queda poco tiempo para que la iglesia del Señor sea arrebatada a los cielos. Así que todo aquel que escuche esta palabra, arrepiéntase y vuélvase de sus malos caminos, arrepiéntase de sus pecados, vuélvase a Dios y busque a Dios y busque su palabra, invoque el nombre de Jesucristo y pídale que le llene de su Santo Espíritu y pídale que le revele a Cristo en su corazón y pídale que lo santifique, le dé el poder para vivir en obediencia a la palabra de Dios y sea parte de este pueblo santificado que será arrebatado a la foda del Cordero. Las trompetas están sonando y Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros, los que quedamos, los que aún quedemos, los que aún vivamos juntamente con ellos, seremos arrebatados y en la nube y en el aire y recibiremos al Señor y estaremos con Él siempre. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Escrito está y pronto está a acontecer, hermanos. Así que vendrá un derramamiento del Espíritu y será en tiempo cronológico corto, pero poderoso, más que ninguno. Y es el único avivamiento que terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Ningún otro lo hizo. Este es el último, el del tiempo del fin, para santificar a un pueblo y llevarlo a la boda del Cordero. Y luego venir Cristo y su iglesia a juzgar a las naciones. Así será, así está escrito y va a acontecer. Y el tiempo que estamos viviendo es ahora y ya. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les dé gracia y sabiduría y les revele todas estas cosas en su corazón. Dios les bendiga. Amén. La gloria eterna al Padre, Hijo y Espíritu Santo,